Bienvenidos a esta conferencia perteneciente al módulo 1 del Congreso 3, la comunicación no verbal, pensando en ustedes y en los recursos que les puedan ayudar para fortalecer los lazos con sus alumnos. Ahora les invito a tomarse unos minutos para poder ver un video que gracias a Refinería La Pampilla Repsol que nosotros llegamos a ustedes. Bien, vamos a iniciar con una actividad. Los invito a tomarse un minuto para pensar cómo le comunicarían 3 aspectos de ustedes a una persona que viva con ustedes en su casa. La regla es la siguiente: utilizar la comunicación no verbal, pero no podemos contar altura, si utilizamos lentes o qué tipo de ropa usamos. Esas son las reglas. Los invito, como les digo, a tomarse un minuto, cómo ustedes expresarían 3 aspectos suyos. Ahora les voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿reflexionaron la precisión de su mensaje? ¿Lograron comunicar los 3 aspectos de ustedes? Número 2, ¿ustedes cada cuánto utilizan la comunicación no verbal? Y tercero, ¿cómo nos damos cuenta si entendieron nuestra comunicación los demás? ¿Qué es la comunicación no verbal? Si nos ponemos a analizar, la comunicación no verbal le llamamos a los mensajes que nosotros transmitimos a través de nuestra postura, a través de los gestos, a través del espacio en el cual nosotros estamos utilizando, y a estos se le llaman signos no verbales. Los seres humanos, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, transmitimos nuestro estado de ánimo. Yo puedo estar así y la persona que me conoce se da cuenta por mi expresión facial que algo me está pasando, que presento la emoción de repente de la tristeza. Entonces mucha información se recibe a través de lo que no comunicamos verbalmente, sino a través de gestos, postura, tono de voz, la mirada. El cuerpo entonces también indica una expresión corporal, una sonrisa, una mirada o la ausencia de la mirada. Si yo no estoy mirando a mi interlocutor, también mi interlocutor se va a dar cuenta que algo me está pasando, que algo me quita la tranquilidad. Le estoy comunicando que no estoy bien, que no me estoy conectando. Los docentes y la comunicación no verbal. Si bien es cierto que nuestra vida ha cambiado y ahora la educación la llevamos a cabo a través de aulas virtuales, plataformas, eso no quiere decir que no logremos conectarnos con los alumnos. Claro que sí. Es un reto, puede ser difícil, pero mucho está en nuestra comunicación no verbal.
Los docentes se enfrentan a diversos factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo. Y esto se logra a través de la relación que ellos tienen con sus alumnos. El 35% del mensaje en la comunicación, en la interacción, se transmite a través de las palabras. Pero nuestros alumnos nos observan la postura, los gestos, la mirada, el tono de voz, incluso la decoración del ambiente. Y ellos también todo lo analizan, así como nosotros también los conocemos a ellos y sabemos cuando ellos no se sienten bien, si de repente en la clase están echados o no están mirando la clase y están mirando otro lado. Eso también es un indicador, es una comunicación no verbal que me indica o que mi alumno se siente mal o que está aburrido. Entonces nosotros estamos pendientes de esos signos para poder ayudarlos y lograr un aprendizaje significativo. Si nos ponemos a pensar las características importantes de la comunicación no verbal, 2 puntos a tratar. El primero, es inevitable. Siempre estamos comunicando de manera inconsciente nuestro mundo interior. Justamente aquellas personas que les es difícil comunicar verbalmente cómo se sienten o si entendieron o no la clase. Uno, al ver los gestos, al ver la mirada, por ejemplo, uno se da cuenta que no entendió la clase. Entonces uno está atento, está pendiente y hace participar al alumno para lograr un aprendizaje significativo. Entonces también muchas veces hay que estar pendientes de los signos. Otra característica muy importante de la comunicación no verbal es emociones. Con la comunicación no verbal expresamos. Llevamos a cabo expresiones y gestos. La importancia de la comunicación no verbal del docente en clase. Hay que tomar en cuenta que no solamente las palabras influyen en los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Hay que también tener en cuenta que los gestos que hagamos, que la manera en la cual nos acerquemos a ellos, las posturas, las expresiones faciales, incluso la decoración del espacio en el cual nosotros estamos brindando a cabo la clase, llama mucho la atención de los alumnos. Algunos docentes, lógicamente, están preocupados en mejorar su enseñanza y por eso es que se han capacitado, utilizan ciertas aplicaciones para mejorar sus sesiones, para captar la atención de sus alumnos y motivarlos. Y lógicamente se logra, pero muchas veces, en algunas ocasiones, no se logra motivar a los alumnos a pesar de todos los esfuerzos. Entonces, ¿qué sucede? También influye el clima motivador. Entonces, en las clases se sugiere tener presente que la personalidad amable, positiva, llama también la atención de los estudiantes, nuestro estado de ánimo. Es diferente decir, hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y tomarnos un minuto dentro de la clase para saber cómo les fue en el día. También lo emocional es importante y luego continuamos. Entonces captamos la atención de los alumnos y los mantenemos alerta. Porque muchas veces los chicos se dispersan y es algo normal. Entonces de esa manera estamos creando una atmósfera creativa y motivadora en la clase. Y vamos a tener mejores resultados. Ahora vamos a hablar de 4 recomendaciones para los docentes. Número 1, es importante conocerse a sí mismos. Número 2, adaptarse al medio, al cambio. Número 3, evitar proyectar las emociones de los demás. Y número 4, no hay que reprimir ni minimizar la conducta no verbal de los estudiantes. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de cada punto. Primer punto, conocerse a sí mismo. Vamos a pensar un poquito y a reflexionar. Sucede que en algunas ocasiones nosotros podemos realizar gestos, utilizar un tono de voz, una postura diferente, incluso la iluminación afecta en nuestra comunicación con los alumnos. Entonces hay que poner atención a ciertos detalles. Ahora,
Vamos a reflexionar y hacernos algunas preguntas para ver nosotros cómo estamos actuando, si estamos llevando a cabo una buena comunicación con nuestros alumnos. Al inicio, yo inicio la clase con un saludo y con una sonrisa, o solamente, hola chicos, estoy siendo motivador, mi carácter, la personalidad, ayudan a que mis alumnos se acerquen. Mi expresión facial transmite alegría. Estoy dejando que los problemas me ganen y estoy llevando mis problemas a mi clase. Estoy concentrado en la clase. Estoy transmitiendo el mensaje que deseo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Segundo punto, adaptación al medio. Lo que se traduce en las habilidades sociales. Nuestra vida cotidiana, cómo nos relacionamos con los demás. Las habilidades sociales requieren de práctica, requieren de la interacción verbal y no verbal. Hay dos puntos a tratar. El primero es la empatía. La empatía no es solamente ponernos en el zapato del otro, sino también entender que no somos el otro. Entonces, es tratar de entender, pero, por ejemplo, tenemos a una persona que está triste porque le ha tenido un problema. Yo puedo entender que está triste, pero yo no sé cómo él puede reaccionar porque yo reacciono de una manera diferente. Entonces, respeto su espacio, respeto sus tiempos, trato de ayudarlo en la medida que la otra persona me deje. Segundo punto, asertividad. Asertividad es la forma como nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos, pero de una manera adecuada, para que exista una comunicación fluida, sincera, sin críticas y que logremos nuestros objetivos y que nuestros estudiantes se sientan tranquilos. Tercer punto, evitar proyectar las emociones sobre los estudiantes. Los estudiantes en todo momento están pendientes de las expresiones y de lo que comunican los docentes. Entonces, como docentes hay que tener mucho cuidado en nuestra expresión, porque las expresiones comunican emociones como miedo, disgusto, cólera, felicidad, tristeza. Entonces, hay que tener cuidado con las expresiones que estamos llevando a cabo en nuestro rostro, porque esto puede afectar de manera negativa o positiva en la forma en que el estudiante ve al docente. Podemos tener problemas, podemos tener situaciones ajenas a nosotros, pero en la hora de la clase hay que tener mucho cuidado con nuestras expresiones. Como segundo punto también, muchas veces dentro de las clases se puede dar que ciertos estudiantes tengan un mal comportamiento. Y este mal comportamiento hay que tener mucho cuidado porque nos puede hacer perder la paciencia, podemos levantar la voz y un docente tiene que saber manejar esa situación, como ustedes lo saben hacer, guardando la calma y tampoco prestándole mucha atención a ese estudiante porque estamos dando cabida y estamos reforzando esa mala conducta. Entonces, bueno, ustedes están acostumbrados a poner ciertas reglas antes de iniciar las clases y sin embargo, si ocurren estas situaciones, pues ya ustedes toman otras medidas como de repente invitar al estudiante a retirarse de la clase o de repente preguntarle a algún alumno qué le parece el comportamiento de tal estudiante a manera de reflexión. Pero sí, hay que tener mucho cuidado, hay que guardar la calma para evitar consecuencias negativas. Por último, no reprimir la conducta verbal de los otros. ¿Qué quiere decir? En nuestro día a día, en las clases, el profesor debe mantener una actitud de comprensión para facilitar la comunicación. Un ejemplo, y no solamente con sus alumnos, puede ser ustedes. Ustedes les puede haber pasado que se han inscrito en un curso virtual, pongamos inglés. Y en medio de la clase, la profesora está explicándole a ustedes los puntos y una persona adulta
le dice, profesora, pero si es el inglés básico, ¿por qué usted está hablando en inglés y no me está hablando en castellano? Yo no entiendo la clase. Si la profesora no guarda la calma, no guarda la serenidad, no cuida su discurso, empezarían unos dimes y diretes, una pelea, y los estudiantes saldrían de la clase extenuados, agotados, cansados. Simplemente se le explica al estudiante de manera tranquila, con una sonrisa, contacto visual, y si el estudiante no entiende, pues se le invita de repente a comunicarse con secretaría para que le puedan ayudar. Imagínense ese caso que somos adultos con los chicos más pequeños que están en pleno desarrollo y que su cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse y que no controlan impulsos. Imagínense si nosotros perdemos la calma y caemos en el juego, no, pero ya te he dicho que siempre estás interrumpiendo la clase, que cómo es eso. Nuestros alumnos van a decir, ese es nuestro profesor. No, en cambio nosotros sabemos que como docentes tenemos el manejo de la clase y sabemos qué herramientas utilizar para controlar situaciones adversas que se nos presenten y mantener la calma y hacer un llamado a la atención de todos y evitar pues enfados, malos estados de ánimo en los cuales los chicos no se sientan bien. Entonces, si en medio de la clase se nos presenta alguna mala conducta, un estudiante irrespetuoso, lo que podemos hacer es redirigir la clase por medio de alguna pregunta, o colocar una música relajante, o de repente invitar a los alumnos a respirar, a calmarse, o de repente hacer una pausa y luego retomar. Y esos podrían ser algunos de los recursos que nos serviría para hacer frente a estas situaciones que en algún momento se pueden presentar. Recomendaciones para mejorar la comunicación no verbal entre el docente y sus estudiantes. Número 1. Tener presente entonces que el cuerpo comunica. Y esto le permite al docente ser consciente que existe este tipo de comunicación y que se puede utilizar como herramienta para aumentar la calidad de su enseñanza. Entonces las siguientes recomendaciones nos pueden ayudar a que se genere un clima cálido y motivador en clase y seguir captando la atención de los alumnos. Número 2, la mirada. La mirada y la dirección de los ojos es importante porque le hace sentir al alumno que le estamos prestando atención, que lo que él nos quiere comunicar es importante y que tiene toda nuestra concentración para poder resolver las dudas que se le presenten. Y número 3, si la mirada es tranquila, es cálida, quiere decir que le estamos haciendo una pregunta válida y que le brinda la confianza para podernos volver a preguntar. Es decir, muchas veces los alumnos tienen miedo a participar por ser juzgados, pero si nosotros les damos una mirada cálida, ellos en cualquier otra oportunidad no van a tener miedo a volver a levantar la mano y absorber cualquier duda que tengan. Aspectos no verbales de la comunicación en clase. Es importante tomar en cuenta la posición corporal. Cuando brinde mi clase, cuando lleve a cabo mi clase, tengo que hacerlo con una postura adecuada, derecho. Si yo de repente doy mi clase encorvado, pues no va a ser muy motivadora. En cambio, si mi alumno me ve bien sentado, estoy dando un mensaje positivo, estoy transmitiéndole confianza, le estoy dando seguridad, le estoy motivando el aprendizaje y estoy captando su atención. Número 2, el uso de la cabeza. El uso de la cabeza es muy importante. Por ejemplo, si mi alumno está hablando, está exponiendo, yo puedo asentar con mi cabeza. También tengo que tener cuidado en la manera en la que enfoco mi cámara. No puedo cortarme la cabeza o no puedo estar lejos. Tengo que estar bien enfocado para que mi alumno me pueda ver bien y también pueda ver los gestos que yo hago. Entonces, mi sonrisa, la mirada son importantes.
También es importante el uso de las manos cuando ustedes tengan que exponer sobre algún tema a sus alumnos, y para darle más énfasis a una idea, así como les estoy hablando a ustedes, ganan la atención de los alumnos porque están utilizando las manos. Y no solamente cuando ustedes expongan, sino cuando sus alumnos tengan que exponer, de repente tienen una exposición ellos, ustedes les pueden hacer así, bravo, sigue. Entonces es una comunicación no verbal y van a ver qué bien les va a ir. Y por último, el contacto visual, que ya lo hemos hablado, ¿no? Igual le miro a los ojos, él me mira a los ojos cuando hablamos, y de esa manera estoy ganándome la confianza de él y tenemos una buena comunicación y se logra un aprendizaje significativo. Entonces, ahora que tenemos clara la importancia de la comunicación no verbal para captar la atención de nuestros alumnos, para tener un buen clima, para ganarnos su confianza, para motivarlos, para que tengan una actitud positiva en clase, también es importante entonces que recordemos que siempre tenemos que tener presente los gestos, la forma en la cual nosotros nos expresamos, las posturas, el uso del espacio, nuestra decoración, materiales de recursos audiovisuales que pueden motivar a los alumnos, porque ellos en todo momento están observando el espacio en el cual el docente dicta sus clases. Se fijan en pequeños detalles. Entonces es importante exigirnos a nosotros cada día ver estos detalles, tomar en cuenta el controlar nuestras emociones, por más que se den situaciones adversas que de repente influyan de manera negativa en la fluidez de la clase. Hay que controlar nuestras emociones, manejarlas de tal manera que nosotros podamos tranquilizar esta situación, ayudar a los estudiantes, cuidar los movimientos que nosotros hagamos, la expresión corporal, que sea una expresión que propicie un buen clima, como les menciono, en donde se logre el aprendizaje, de tener conciencia del manejo del cuerpo en clase, y así vamos a poder tener una buena interacción con los alumnos. Llegó el momento de despedirme. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo para asistir a esta conferencia, que con mucho cariño la hemos preparado para ustedes. Espero que les haya ayudado los consejos que han recibido. No nos olvidemos entonces que la comunicación no verbal es muy importante, sobre todo en estos tiempos que no tenemos cerca a nuestros alumnos y no podemos tener ese contacto con el cual estábamos acostumbrados. La educación virtual es un reto y ustedes van en su segundo año, más que preparados, más que motivados, con mucha más información, con mucho más manejo de tecnología. Y justamente ustedes que aman su trabajo, pues también aman a sus alumnos y dan lo mejor de ustedes para ellos. Pero es importante entonces que tomemos en cuenta que si bien son momentos difíciles, que de repente juegan con nuestras emociones y que por momentos de repente no nos podemos sentir bien, nuestros alumnos se dan cuenta de ustedes, de cómo se sienten, de su estado de ánimo, de sus emociones. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros transmitimos con nuestro lenguaje, nuestra comunicación no verbal. Cuidemos mucho la postura, cuidemos mucho de repente la entonación, las expresiones en nuestro rostro. Sigamos siendo motivados, un saludo, hola chicos, ¿cómo están? Sigamos transmitiendo esa energía, sigamos utilizando todos los recursos que nosotros y herramientas que nosotros conocemos. Bueno, llegó el momento de despedirme ahora sí. Quiero agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos pudimos estar juntos y aprender un poquito más. Hasta luego. Gracias.